¿Por qué las redes sociales, que al final son productos de multinacionales, que tienen alto coste, tanto de creación como de mantenimiento, se nos ofrecen de manera gratuita, en todo momento, a todos nosotros? ¿O cómo es posible que ofreciendo algo gratuito, estas empresas se hayan convertido tan ricas? Quizás cuando tú no compras el producto, tú te conviertes en el producto. Quédate con nosotros porque vamos a indagar en las respuestas de todo ello a continuación con un invitado sumamente especial, pues educa acerca de ello todos los días. Quédate con nosotros porque estas son las voces del silencio. Las voces del silencio. Podcast sobre la salud mental de los adolescentes. Con Maitane Ormazábal y Telmo Lazcano. Redes sociales sin filtro. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más aquí en Las Voces del Silencio. Hoy tenemos un gran invitado, se llama Jon Bustillo, es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco y especializado en tecnología educativa. Ongi etorri, Jon. Hola, muchas gracias por la invitación. A ti por venir, Jon, con ganas de escucharte. Y para adentrarnos un poquito en la conversación o de qué queremos hablar, Jon, hoy en día se escucha muchísimo que las redes sociales, todas estas aplicaciones son gratis o son gratuitas. ¿Realmente son gratuitas? Depende cómo se vea, ¿no? Es decir, efectivamente no hacemos un pago porque nos ofrecen servicios gratuitos. Obviamente había que contar la conectividad, tener el dispositivo y todo eso tiene un coste, ¿no? Pero, digamos, la idea de gratuidad es algo que sentimos, que nos dan un servicio gratis, no pagamos por él, pero detrás de todo esto hay todo, digamos, toda una economía que es la que alimenta todas estas grandes empresas para que ellas obtengan grandes beneficios. Así es, ¿verdad? Porque yo creo que ninguna multinacional ofrecería sus productos de manera gratuita, entre comillas, ¿no? O quizá la pregunta sea cómo han conseguido, ofreciendo algo gratuito, convertirse tan ricas. Bueno, básicamente hay que distinguir, digamos, que la evolución de los servicios dentro de Internet no eran como son ahora, claro, ni van a ser mañana como son hoy en día, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy en día quizás destacaría dos elementos en lo que es la rentabilidad económica de estas grandes compañías. El primero sería captar nuestra atención. Mientras tienen nuestra atención pueden interactuar con nosotros, ofrecernos servicios, productos y por otra parte capturar todos nuestros comportamientos. Entonces, estos son los dos elementos que hoy en día entiendo que son los más apetecibles para este tipo de compañías que luego son capaces de comercializar y obtener grandes beneficios. Uh-huh. En ese denominado economía del dato, economía de la atención, como bien comentas, hay dos pilares fundamentales. Yendo un poco hacia la primera, ¿sí? ¿Cómo consiguen adquirir un poco nuestra atención? Sin entrar muy en detalle, ¿qué técnicas utilizan? Bueno, sobre esto me gustaría antes puntualizar una cuestión. Estas compañías invierten millones y millones en investigación y los que nos dedicamos a investigar esto desde la academia vamos siempre como varios pasos por atrás, ¿no? ¿Por qué invierten tanto? Porque para ellos es muy rentable. Es decir, ser capaces de identificar con qué elementos pueden captar la atención de millones y millones de personas en diferentes países, en diferentes contextos, eso tiene un valor terrible. Uh-huh. Por poner 5 casos así, 5 cuestiones básicas. Lo primero, son máquinas de enviar avisos. O sea, un dispositivo móvil te está mandando avisos de miles de cuestiones. Por otra parte, el scroll infinito, es decir, cuando alguien entra en una red social, puede estar mirando o en YouTube o en cualquier plataforma, puede estar mirando hasta el infinito y más, no se acaba nunca. Luego estaría la parte de selección de contenidos, es decir, qué contenidos están orientados a cada persona. Entonces hay una especie de selección para que uno esté a gusto en esa plataforma y entonces no se vaya a otra, mantiene la atención y entonces sigue, digamos, el bucle, ¿no? Procesos de gamificación, refuerzos variables, lo que es la parte de like, cuántas visitas me han hecho, quién me ha visto, quién no. Todo esto, digamos, de una forma incide en que estemos, digamos, más tiempo dentro de este tipo de servicios o de aplicaciones. Uh-huh. Yo creo que de ahí se puede deducir, ¿no?, que no hay nada
casualmente puesto en el teléfono móvil. No. Y eso hace, ¿no?, que pasemos mucho tiempo, seguramente más de lo que nos gustaría, en este mundo virtual, y de ahí es donde empiezan a recopilar los datos, ¿no? Sí, de ese uso que hacemos. No solamente de ahí. Es decir, al final la economía del dato, en la medida en que uno puede adentrarse a conocer un poquito sobre ello, empieza a haber más fuentes de datos, ¿no? Entonces, la economía del dato no es tanto que uno entra en la aplicación y en la aplicación determina cuánto tiempo estás viendo no sé qué, o qué ves, o qué dejas de ver, no sé qué, sino que además de eso está geolocalización, cámaras, audios, todo. De hecho, las empresas, digamos, tecnológicas, digamos, dentro de esta economía del dato, hacen todo lo posible por capturar el máximo posible. O sea, no tienen límite. Entonces, de hecho, cuando se me pregunta, bueno, ¿qué tipo de datos obtienen? Todo lo que pueden. Todo, ¿no? Todo lo que pueden. Incluso no ofrecer dato es un dato. Claro. Entonces, toda esa información, hoy en día, con la capacidad de cálculo que tienen los ordenadores actualmente, permite generar patrones que para nosotros como individuos quedan muy lejos y no son obvios. Y estos patrones son, digamos, la parte interesante para ellos. Aterrizando un poco sobre el terreno, en cuanto a los datos, podemos decir que una empresa puede recopilar datos acerca de si soy diabético o no, dónde vivo, dónde trabajo, con qué gente me muevo, dónde duermo, cuáles son mis hábitos, qué compro. Yo diría que no es tanto que puede obtener esos datos, sino que los puede comprar. Vale, que los compra. Los compra. Porque al final uno piensa, bueno, ¿quién podría tener esos datos? Y al final estamos hablando de 5, 6 o 7 corporaciones en el mundial. O sea, no estamos hablando que cualquiera pone ahí un cacharrito y obtiene esos datos. No. Esos datos, y por eso estas grandes compañías obtienen tantos beneficios, porque tienen el monopolio de ahí entraríamos de hablar acerca de los data brokers, en ese sentido. Claro, ¿verdad? sí. Entonces, es todo un mercado que, pues como la bolsa, pero... eso es, pero que están... sí, y esto implica dos cuestiones. Primero, quién lo vende, y lo más importante, quién está dispuesto a pagar por ello. Claro. O sea, estamos hablando de que hay empresas e instituciones que están dispuestas a obtener información procesada por estas grandes compañías a cambio de un dinero. ¿Podríamos poner un ejemplo en ese sentido? ¿Podría ser Cambridge Analytica? Sí, por ejemplo, podría ser un ejemplo, ¿no? Digamos, la experiencia, digamos, lo que sucedió con el Brexit, que es, bueno, pues... pero claro, todo esto se documenta después de que ya ha pasado, ¿no? Claro. Entonces, y este es el problema, que vamos siempre por detrás, ¿no? Obviamente, si cuando se pagan 44.000 millones de dólares por una red social, alguien que sabe de qué va este negocio, no creo que haya hecho mal negocio, aunque éticamente yo tenga mi reserva, no sé qué, pero si me pongo a analizarlo como tal, veo que el potencial que tiene, las ganancias. Nosotros no somos capaces ni siquiera de preverlo, porque al final ya no es una cuestión solamente de economía, sino de economía, de poder, en fin, todo lo que está sucediendo a nivel geopolítico, pues creo que nos debería dar que pensar en este sentido. Sí, porque a eso quería ir yo ahora un poco, ¿no? Estamos hablando de dar datos, claro, ¿y qué riesgo tiene, ¿no?, en un individuo, en un ser humano, dar todos estos datos y que alguien pueda comparar estos datos? Y a nivel de salud social también. Totalmente. Claro, yo aquí haría una distinción. Es decir, el riesgo individual percibido casi es cero. Vale. Y esto hace que seamos muy laxos. Eso es. Porque realmente algo que me parece digamos, muy interesante es que a ninguna compañía le interesan los datos tuyos o míos de forma individual. Es decir, nadie pagaría por los datos de John Bustillo. No tiene ningún valor. Lo que sí tiene valor son los datos obtenidos ¿cómo diría yo? Patrones no. Sería mejor un término de colectivos que pues, se identifican con John Bustillo a nivel político, económico, social o qué sé yo. Y entonces el análisis del comportamiento de estos patrones es lo que tiene valor de mercado. Claro. Y entonces, claro, uno no tiene sensación de que le pasa nada y contribuye a ello. Y estamos contribuyendo de forma gratuita y de forma inocente, aportando todos nuestros datos conductuales. Entonces es como... bueno, el gran hermano, pero un poco a lo bestia.
Y entendiendo, ¿no?, ese punto de vista, después sí se puede segmentar, ¿no?, en las personas, en el sentido de en 2016, elecciones de Donald Trump, en gran parte también Cambridge Analytica, ¿qué papel jugó?, ¿no? Aquellos votantes que estaban indecisos, qué tipo de contenido fue expuesto de manera sistemática y qué tipo de influencia tuvo en ese sujeto que después trajo el cambio social, ¿no?, democrático en ese sentido. Quizás sea políticamente incorrecto hablar de esto, pero la otra parte, la parte que perdió de Hillary Clinton, tenían todo un sistema pensado para esto, el famoso sistema ADA. Con lo cual creo que es simplificar. O sea, quiero decir que por un lado o por otro, quiero Sí. decir que se utiliza con ese objetivo. Claro, sí. Pero creo que aquí hay más cuestión de sociología y de política que de ¿Qué? tecnología. Es decir, que echar la culpa a la tecnología de estos cambios políticos me parece que es ponerse una venda en el ojo. Creo Sí, detrás que, de la tecnología bueno, siempre hay un ser humano, ¿no? También. claro, y hay un contexto social y hay dinámicas que permiten que unas cosas triunfen y otras no. Creo que... O sea, no es la culpa de la tecnología, sino que el uso que se le ha dado ha Eso es. tenido una incidencia bastante notoria. En ese Lo que pasa es que sentido. ese uso no sería factible si no fuese dentro de un contexto. Con lo cual, o sea, quiero decir que Sí, se retroalimenta, se retroalimenta, ¿no? ¿no? O Es sea, decir, sí. digamos, vivimos en un contexto socioeconómico muy narcisista, muy capitalista, muy individualista, y esto es perfecto para... Una expresión de ello, ¿no? Claro, esto es perfecto para que te den un aparatito que te da sensación de individualidad, de anonimato, todo, insisto, todo es sensación, y entonces esto alimenta ciertos comportamientos que quizás en otro contexto social no tendrían sentido aunque estuviese la misma tecnología, ¿no? O sea, a este respecto creo que por lo menos hay que ser cautos. Sí, encima todo está unido, ¿no? O sea, una cosa alimenta a la otra y al final Claro, eso claro. Es importante verlo. Siendo cautos, quizá deberíamos de dar más importancia a nuestra propia privacidad. Sí, pero es una guerra desigual. Es decir, cuando hablamos de nuestra privacidad volvemos a caer en el individualismo y es imposible pelear contra estas grandes compañías. O sea, hoy en día es muy difícil vivir sin un smartphone en nuestro contexto. Se puede hacer con una forma estoica y salir en la prensa. Bien, ya. Pero es decir, no tiene sentido. Entonces, como en otras situaciones similares, lo que requiere es de regulación. Entonces, el problema es que no hay una regulación al respecto. Y entonces, si no hay regulación, estas compañías maximizan sus beneficios aprovechando todo. Absolutamente todo. Entonces, que yo sea cuidadoso con mis datos, pues sí, está bien, pero no deja de ser, otro dato más. Ya, Va a sí, ser porque lo yo- utilizan, Claro. lo utilizan Ahora, para políticamente incorrecto, ello. Sí. Sí. ¿hasta qué punto tiene capacidad real un Estado para regular a unas compañías que ya, en el caso de Apple, en 2022, generó más riqueza que el Producto Interior Bruto de Reino Unido? Sí, pero eso es, digamos, una disyuntiva en la que como sociedad estamos. Es decir, si no hay nadie que pueda poner coto a este tipo de compañías cuyo objetivo es tener beneficios, cueste lo que cueste, digamos, no tiene ningún reparo en ese sentido, o sea, su dinámica es la que es, pues entonces debemos asumir cuestiones que no nos gustarían. Entonces yo creo que sí se puede regular, incluso creo que desde la Comisión, o sea, desde la Comunidad Económica Europea se está intentando regular Sí, esto, no sí, sé sí. con qué. La RGPD, va avanzando en ese sentido. Sí, es una iniciativa que no es que sea baladí, es decir, y que los lobbies tecnológicos están preocupados o tratando de buscar la vuelta para salir de ello, ¿no? Así que creo que echar, digamos, la batalla sobre el ciudadano o sobre la persona individual, creo que es muy injusto. Totalmente. Es muy injusto y las administraciones en este sentido deberían tomar cartas en el asunto hasta donde puedan. Pero por lo menos... sí, comenzar a hacerlo. O sea, Efectivamente. eso es. Sí. Sí, porque si no, otra cosa más, recae otra vez en la responsabilidad del individuo. Escuchándote, totalmente de acuerdo que aquí hay que repartir responsabilidades. Te planteaba esa pregunta de que hasta qué punto no puede regular un Estado eso, pero me ha venido un estudio a la cabeza de la Universidad de Stanford que acababa mencionando algo así como si esto no se regula, no damos pasos adelante, la propia democracia tal y como la conocemos está en juego. ¿Qué crees sobre ello?
Sí, claramente. Lo que pasa es que, a ver, insisto, son áreas en las que yo no soy especialista. Es decir, ya entro en política. Claro, ya son luego, otros lares, ¿no? luego te lo traigo a tu terreno. Y entonces, yo aquí soy cauto, porque si miramos, digamos, periodos anteriores donde no había tecnología y los procesos de manipulación que se han hecho socialmente, pues no hay que irse muy lejos. No hay que irse ni a otro continente ni a otro siglo. Bueno, sí, al siglo pasado. Y entonces tenemos aquí un concepto de la democracia un poco... sí, blanqueada también, un poquito, sí, ¿no? bueno, Sí. tal, pero claro... Este estudio decía eso, antes de concluir eso, decía porque una de las variables era el poco conocimiento que tiene el ciudadano sobre lo que estamos hablando hoy ahora aquí. Desde la economía del dato, ¿qué sucede detrás de la pantalla? Nos ponemos delante de la pantalla muchas veces sin conocer lo que está sucediendo detrás de la pantalla y quizá en vez de ser usuarios pues estamos siendo usados, ¿no? Entonces, de ahí venía esa reflexión que acababa el estudio. Pero un segundo, ahí, si quitamos lo que es la tecnología digital y lo trasladamos esto al siglo pasado, en la época de la radio, era lo mismo. Había personas que emitían su voto y eran manipuladas igualmente. Es decir, hay un libro de Tim Wu que me encanta, que es habla de la manipulación, a ver si me acuerdo el título, y cuenta históricamente cómo esto siempre ha sido así, que la dinámica es la misma, lo que cambia la tecnología y probablemente ahora tengamos más información que nunca. Sí. Y es cuando estamos... más asustados o más asustados, sí, ¿no? También estamos más asustados porque tenemos más información también. Somos más conscientes. O más desinformación, no lo sé. Sí que... Pero empezamos a conocer realmente lo que hay detrás de ello y eso nos asusta, ¿no? Claro, muchas veces sí. decir, ojo, todo esto existe. Yo creo que voy a hacer un poco de abogado del diablo y es como, para la gente que nos esté escuchando o oyendo, ¿cómo les resumiríais un poco qué son todas estas técnicas? ¿A qué tienen que darse cuenta o qué tienen que saber que hay detrás de la pantalla? Es que como usuario individual uno no tiene la sensación de, digamos, de que le están espiando o que porque realmente tampoco es así, no es que estén espiando de forma individual, están buscando patrones, que es lo que entonces es un poco ser consciente de lo que esto lleva dos o tres pasos más allá, ¿no? Pero claro, si no hay conciencia social, si no hay por parte de las administraciones tampoco un warning, pues por ejemplo con el tema del tabaco. Sí. Hay una regulación, hay un warning, no sé qué, pero cuando esto se puso en marcha, el lobby de las empresas de tabacaleras era bestial y las presiones increíbles, estudios médicos que decían que el tabaco era bueno para la salud, etc, etc. O sea, esto lo hemos vivido, se nos olvida, ¿no? Entonces, yo creo que la administración, y con esto no quiero echar la culpa a la administración, sino que si la administración de repente pone esto sobre la mesa y dice hay que regularlo y hace una regulación, aunque la regulación no sea la que queramos, pero ya es una especie de decir, bueno... hay un reconocimiento ya de algo hay un problema, y ya partimos de ahí, ¿no? Porque ahora si no partimos de ningún lado. O sea, cada uno parte de donde puede, ¿no? O donde sabe. Claro. Y además una vez, pues yo creo el iPhone, no sé qué, que con toda la publicidad que hay, o sea, es pelear contra un monstruo gigante, ¿no? Individualmente. Sí, nosotros en el libro, por ejemplo, también mencionamos muchas veces la arquitectura social, ¿no? La importancia de ver el contexto y la importancia que responda el contexto, ¿no? Porque somos todos, ¿no? Ese contexto. Y ahora es como pedir un poco desde esa parte para que, bueno, pues los jóvenes, nosotros los adultos, sepamos un poco más qué hay detrás de ello, ¿no? Porque si no, lo hablan cuatro, ¿no? Pero si las instituciones no lo avalan mucho, ahí se queda, ¿no? Entonces es importante esa parte. Y de hecho, pues estos capítulos o este podcast sí, es pues el objetivo un poco es en ese sentido. Sí. Pero además, fíjate, bueno, en esto yo con Telmo he coincidido en algunos foros donde son las propias familias las que se tienen que movilizar por la inacción de otros estamentos superior, por no señalar a nadie, ¿no? Sí, totalmente. Lo puedes hacer, aquí no censuramos nada. No es censurar, no, pero, es no meter la pata, o sea, es una cuestión así. Pero conoces, y además salen los medios de comunicación, que sobre todo suele ser en municipios de un tamaño más o menos reducido, que los padres y madres de centros educativos deciden no dar móvil hasta no sé qué edad. Entonces,
digamos, hay una preocupación social Sí, y hay ajá. una inacción social por parte de quien puede tomar cartas en el asunto, ¿no? Ujú, totalmente. Y que me parece muy peligroso en ese sentido. Porque si todos fuéramos a una, pues quizá otro gallo cantaría o estaríamos más cerca, ¿no?, de otros resultados en ese sentido. Porque yo comparto con Jon totalmente pues que hay responsabilidades que hay que repartir. Entre ellas las instituciones tienen un gran papel, ¿no? Aquí hay muchos actores, hay menores, hay familias, hay escuelas, hay instituciones y hay una industria tecnológica en este sentido muy concreta que hay que pedirle, ¿no? En ese sentido, pues responsabilidades. Pero no me gustaría olvidar, ¿no?, de esa importancia que tiene cada persona, ¿no? No me gustaría caer en una delegación de responsabilidades y yo, mientras tanto, pues no me preocupo en educarme en este sentido. Entonces vamos a traer un poco el terreno a tu terreno, Jon, que eres experto en esto. Y vamos a decir, este ámbito que estamos comentando hoy aquí está claramente dentro de la competencia digital que se obliga a enseñar en el sistema educativo. ¿Cómo ves que se está produciendo eso o no? ¿O en qué sentido? Bueno, el término competencia digital a mí cada vez me gusta menos. Pues ya tenemos algo en común. Yo lo llamaría más empoderamiento digital. Pero bueno, coméntame. Sí, porque, a ver, ¿qué entendemos por competencia digital? Claro. Y aquí es verdad que sí que había una evolución, incluso Sí. yo mismo. Es decir, cuando explotó, digamos, la escuela 2.0, pues digamos, lo que se conocía como Internet en aquella época y lo que hoy en día es Internet, pues se parecen en los ceros y los unos que se transmiten, pero ha cambiado mucho, ¿no? Digamos, en aquella época era una apertura al mundo y hoy en día pues estamos viendo las consecuencias que tuvo eso y que no fuimos capaces de predecir porque era totalmente novedoso. Entonces, competencia digital se ha asociado desgraciadamente a ser, digamos, a habilidad a manejar dispositivos. Un mero usuario. De Sí, un producto. pero incluso hasta un mero usuario, pero diría un usuario avanzado, ¿no? Entonces, esto lo que ha traído es que al final, y en el contexto educativo, ser un usuario avanzado te permitía hacer los trabajos que te pedía la escuela sin esfuerzo, te lo hacía la maquinita. Ya, claro. O muy asistido, vamos a dejarlo ahí. Sí. Entonces, ¿eso es ser competente digital? No. ¿O competente digital es ser consciente de todo lo que estamos diciendo? Claro. ¿O ambas cosas? Ambas. Para mí, ambas cosas. La pregunta, y con esto vamos acabando, es, sabiendo que esto es competencia digital, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se trabaja? ¿Y por qué no se impulsa desde la administración? Pero me vas a permitir ser un poco políticamente incorrecto aquí, que no nos ve Totalmente. nadie. Eso es que no nos escucha nadie tampoco, ¿eh? Imagínate que yo te atribuyo la etiqueta de competente digital. ¿Yo qué responsabilidades puedo pedirte? Porque si no hay ninguna responsabilidad, no vale para nada, pues no lo exigimos. Yo te atribuyo esto. Entonces, de repente, cae sobre ti el peso en los hombros de ser bueno en el uso de la tecnología, de ser consciente de que me hace daño, de ser consciente que no ayuda socialmente o que está sesgado. Creo que es muy injusto. Quiero decir que esto de que a alguien le den esta etiqueta de competente digital, a mí no me la des. Y yo estoy todo el día metido en estos arados, pero quiero decir que creo que es muy injusto, porque volvemos un poco a lo anterior, ¿no? A esta responsabilidad individual de yo soy competente digital y ya está, ¿no? Y la administración se lava las manos o quien sea. Y yo creo que no, porque al final es echar una cosa es que, porque competencia digital ya asumimos que esto es algo neutro y que es algo que hay que... No tiene por qué, ¿eh? Quiero decir que Claro. según cómo se entienda, ¿no? Entonces, del punto de vista que lo veo yo, por eso lo denominaba empoderamiento digital, es conocer qué sucede detrás de la pantalla antes de ponerse la pantalla y obviamente luego ser hábil, ¿no? Usando los productos que tengo que usar pues en mi trabajo. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista holístico. Lo que me llamaba la atención es que en el sistema educativo vasco, por lo menos, se ha puesto prácticamente todo el foco en usar determinados productos o cómo aprender a usar determinados productos y no tanto a comprender lo que está detrás de la pantalla. Entonces, claro, sí. Esa era mi pregunta. ¿Por qué se ha obviado la otra parte? El por qué no lo sé. Digamos, la realidad es la que tú describes. Digamos, ¿por qué? No lo sé y no sé si quisiera saberlo. Casi. Esto es una cuestión, ¿no?
Es un tema complicado, porque al final, cuando hablamos en educación, nos encontramos con que tenemos personas que están en un proceso de maduración y de desarrollo, y ese proceso tiene sus tempos, tiene sus, sus condicionantes desde el punto de vista de desarrollo evolutivo, etc. Sí, muy complejo. Yo no diría que es complejo. Porque cuando algo es complejo, pero como tener en cuenta, sí. Pero que es la base que nos va a permitir que el alumnado tenga éxito o no dentro del sistema educativo. Y bueno, ya tenemos que ir resumiendo, estamos muy a gusto, pero creo que tenemos que ir acabando. John, en 2 palabritas que te gustaría acabar como dosis de vitamina, dando un poco de luz a todo esto, bueno, ¿qué no me nos dirías? Tanto como dar luz, no sé, pero algo que, por ejemplo, insisto mucho con mi alumnado, y es que la tecnología educativa es un medio, no es un fin. Entonces, si lo tratamos como fin, esto nos trae problemas. Si lo tratamos como medio, nos permite, primero, determinar cuál es la finalidad, evaluarlo y poder plantear otras alternativas u otros modelos. Pero si lo planteamos como fin, no hay esa opción. Sí o sí hay que aplicarlo. Entonces, creo que habría que poner una especie de reubicación de lo que es la parte de la tecnología, es lo que yo trato de inculcar a mi alumnado. Sí, que nos acompañe en vez de que nos sustituya. Sí. Que nos acompañe. Sí. Eso es un medio, no un fin. Claro, sí, eso es fundamental. Y a las administraciones que se pongan las pilas, ¿no? He entendido yo. Hoy aquí. Bueno, a ver, hay mucho que hacer por todos los sitios, pero cuando en algunos sitios se omite o no tal, pues es bueno de indicarlo. Recordarlo. Recordarlo. Pues lo has hecho muy bien hoy aquí. Totalmente. John. Muchísimas gracias, A John. vosotros. Bueno, pues nos veremos en el siguiente episodio. Hasta la siguiente. Nos veremos y nos oiremos en Las Voces del Silencio. Acabas de escuchar Las Voces del Silencio, un podcast para el cuidado de la salud mental en la adolescencia. Dirigido por José Felipe Auzmendi. Guión y presentación, Maitane Ormazábal y Telmo Lazcano. Grabación de imágenes y edición, Xavier Larrañaga y Nerea Monzón. Grabación y montaje de sonido, Iñaki Beraeche y Kerman Rico. Grafismo y postproducción, Lander Rayón y Sara Juaristi. Puedes ver y escuchar Las Voces del Silencio en EITV Media. También en el canal de YouTube de EITV y en tu plataforma favorita.